Vamos a comenzar. No sé si se recuerdan de que la clase pasada habíamos estado hablando em, de esta parte de suma y resta de polinomios. Entonces, para continuar con el contenido, vamos a ver la parte de multiplicación de polinomios, división, productos notables y vamos a terminar con el triángulo de Pascal, que es una aplicación del polinomio de Newton. Entonces, vamos a comenzar. Dice, multiplicación de polinomios. Dice, una multiplicación es una operación en la que dos expresiones denominadas multiplicando y multiplicador dan como resultado un producto. Al multiplicando y al multiplicador se les denomina factores. Recordemos que la multiplicación tiene diversas propiedades, ¿verdad? Está la conmutativa, asociativa, distributiva, elemento neutro y el absorbente. Entonces la conmutativa es que no importa si primero es 2 por 1 o 1 por 2, no importa el orden, el resultado es el mismo, ¿verdad? La asociativa es que se pueden asociar los factores. Por ejemplo, si estamos multiplicando 2 por 1 más 2 por 2, se puede asociar el 1 y el 2 y en un mismo paréntesis y el 2 queda afuera que multiplica ambos términos. Esa es la asociativa. La distributiva, que es al multiplicar la suma de un número da el mismo resultado. O sea que da lo mismo sumar los números y luego multiplicarlos que multiplicar por cada uno y luego sumarlos. El elemento neutro, que, que es cualquier número o término multiplicado por la unidad, es el mismo término, no cambia. Y el absorbente, que cualquier término multiplicado por cero, sabemos que es cero. Estas son las 5 propiedades de la multiplicación de polinomios. Y esto es muy importante, la ley de exponentes. Dice, en la multiplicación de bases iguales se suman exponentes. Y aquí está el ejemplo. A a la m más a a la n, o sea, tienen la misma base que es a, pero distinto exponente. Entonces, ahí creo que, perdón, ahí me confundí. No era a m a la n, sino que era una multiplicación, ¿va? Se suman los exponentes. Aquí era una multiplicación. Dice, en la multiplicación de expresiones algebraicas se pueden distinguir 3 casos. Está la multiplicación de un monomio por un monomio, de un polinomio por un monomio y de un polinomio por un polinomio. Solo recordando que habíamos dicho que los monomios son los que solo tienen una expresión, ¿verdad? Y que contienen una constante, una variable y un exponente. Pueden contener esas tres o una de las tres. Y van separadas por signos de suma o de resta. Eso es lo que habíamos visto en la clase pasada. Entonces puede ser que un monomio por un monomio, un polinomio por un monomio, o que los dos sean polinomios. Entonces vamos a ver, este es el primer ejemplo de un monomio por un monomio. Entonces dice, como que la instrucción es primero que hay que determinar el signo del producto. Si se dan cuenta, el primer término tiene un signo negativo y el segundo término tiene un signo positivo. Entonces, ¿el resultado qué será? Sería un signo negativo, porque recuérdense que positivo y negativo da negativo. Entonces, dice multiplicar los coeficientes numéricos. El coeficiente es este, el 6 y el 5. Y multiplicar las partes literales usando las leyes de los exponentes correspondientes. Las partes literales se refiere a las variables, que es así como que son las letras prácticamente, ¿verdad? Entonces se multiplican los números 6 por 5, pero este 6 tiene un signo negativo, que es 30, menos 30. Y si se recuerdan de la ley de exponentes de arriba, la multiplicación de dos términos con la misma base, solo se suman los exponentes. En este caso 3 más 2. Y el resultado es menos 30x a la 5. ¿Estamos bien? ¿Alguien tiene alguna duda? Todo bien. Bueno, entonces vamos a seguir el siguiente caso, que sería un polinomio por un monomio, ¿verdad? Entonces ya copiaron este ejemplo.
Si no, de todos modos, les recuerdo que este material lo subimos al Classroom, ¿verdad? Ahora dice un polinomio por un monomio. Entonces, se utilizan, aquí ya comenzamos a utilizar las propiedades de la multiplicación, ¿verdad? Se utilizan las propiedades distributivas de la multiplicación, es decir, se multiplica cada término del polinomio por el monomio. O sea, que cada término del polinomio va a ser multiplicado por el monomio. En este caso, multiplicamos este por este por este y este por este, ¿verdad? Entonces, 5x a la 5 por menos 5x al cuadrado, ¿cuánto es? Separamos los coeficientes numéricos, que sería menos 5 por 5. Luego, las variables, ¿verdad? Y como es multiplicación, se suma 5 y 2. Entonces, x 5 más 2, 2 más 5. Ahora multiplicamos este por el siguiente término. Igual le multiplicamos primero los coeficientes numéricos o las constantes, que sería 6 por 5, que da 30. Y multiplicamos con ley de exponentes, ¿verdad? Entonces aquí, recuérdense que cuando no aparece nada, se asume que la x tiene un 1, está elevado a la 1, ¿verdad? Porque cualquier número elevado a la 1 da el mismo. Entonces es x más x a la 1 más x a la 5. Y en el tercer término, que solo es 4 por 5, y recordemos que si este no tiene alguna variable, simplemente se multiplican los coeficientes numéricos, que sería solo 4 por 5, y este 4 tiene un signo negativo. Entonces, menos 4 por 5, 20. Entonces sería menos 25x a la 7 más 30x a la 6 menos 5 por 4, 20x a la 5. Y esa sería la multiplicación de un polinomio por un monomio. Y ahora el tercer caso es la multiplicación de un polinomio por otro polinomio. En este caso, si se dan cuenta, en estos dos era una multiplicación horizontal, ¿verdad? Que es un poco más sencillo porque los términos son un poco más pequeños. Pero ya en este caso, cuando es una multiplicación de un polinomio por un polinomio, se puede hacer de forma vertical porque es un poco más ordenado. Creo que es un poco más sencillo poder ordenar todos los términos. Y cuando ya es multiplicación de un polinomio por un polinomio, si miramos esta estructura prácticamente es primero se multiplica y luego es una suma de polinomios, ¿verdad? Si se dan cuenta es muy similar a esta parte que habíamos visto antes. Es una suma de polinomios, ¿verdad? Entonces el procedimiento es prácticamente el mismo. Cada término del primer polinomio se debe multiplicar por cada uno de los términos del segundo polinomio. Y después se deben agrupar los términos semejantes. Recuérdense que habíamos hablado que términos semejantes son los que tienen la misma base y el mismo exponente. El coeficiente numérico, ese se puede variar, ya que son los que se pueden sumar o restar. Entonces vamos a ver este ejemplo. Entonces comenzamos multiplicando el 3x al cuadrado por cada uno de los términos del polinomio de arriba. Entonces 3 por 4 es 12. Conservamos el signo negativo. Y x al cuadrado por x al cubo se suman los exponentes x a la quinta. Ahora multiplicamos el primer término por el segundo del polinomio de arriba. 3 por 5 es 15. Positivo y positivo es positivo. X al cuadrado por x al cuadrado se suman exponentes x a la 4. Se multiplica igual 3x al cuadrado por el tercer término, que suma exponentes da 3x al cubo. Y se multiplica el 3x al cuadrado por menos 1, es menos 3x al cuadrado. Ya tenemos la expresión de la multiplicación del primer término de este polinomio por todo el polinomio de arriba. Ahora hacemos lo mismo, solo que multiplicando el segundo término del otro polinomio. Entonces aquí hay que destacar que este lleva un signo negativo antes. Entonces prácticamente todo lo que va a multiplicar se va a multiplicar por menos x.
Entonces, menos x por menos 4x al cubo, se suma a este 1 y el 3 sería 4x a la 4. Este negativo y negativo hace que este término se vuelva positivo. Ahora el siguiente, menos x a la 1 por 5x al cuadrado. El término se vuelve negativo y 1 más 2 da el cubo. Menos 5x al cubo. El siguiente término es x por menos x x cuadrado. No sé quién tiene el micrófono encendido, si podría hacerme favor de bajarle, o de apagarlo, perdón. Y ya tendríamos, y ahora multiplicamos menos x por menos 1, que sería x. Ahora ordenamos, como en el segundo resultado de la multiplicación del segundo término por el polinomio de arriba, no hay ninguno a la quinta, entonces no se coloca aquí. Sería un 0 o un espacio. Aquí va a la 4, a la 3, a la 2. Aquí, como este no tiene nada, no se coloca nada, ¿verdad? Y se ordenan y ahora sumamos. Entonces, este como no tiene ningún otro término, solo se baja. Más 15, más 4, da 19. Más 3 menos 5, da... Pues, este ejemplo está malo. No sé. Estos dos términos están bien, ¿va? Aquí sería menos 2 x al cubo. Y aquí sería menos 4, ¿verdad? Menos 4x al cuadrado. Y este solo sería más x. Entonces, el término final quedaría aquí, ¿verdad? Y eso sería. No sé si estamos bien. ¿Alguien tiene alguna duda? Dice todo bien. Perdón, no me percaté que este ejemplo estaba mal. Ok, vamos a seguir. Entonces, ahora que ya vimos lo de la multiplicación de polinomios, siempre se puede hacer horizontal o vertical. Si quieren hacer este de forma horizontal, lo que pueden hacer es simplemente colocar este aquí a la par, ¿verdad? 3x al cuadrado menos x. Pero lo hacen de la misma forma. Multiplican este por este, luego este por este por este por este. Luego, aquí a la par mismo le tendrían que poner el más 4x a la 4 menos 5x al cubo menos x al cuadrado más x. Y luego ven cuáles son los términos que se parecen. Estos dos tienen a la 4, estos dos tienen a la 3 y solo suman y restan y al final tiene que dar lo mismo. Pero este es un poquito más ordenado porque así ya sabemos que este se resta con este con este. Pero también se puede hacer de la forma horizontal, ¿verdad? Entonces ahora vamos a ver qué es la división de polinomios. Dice, la división es una operación en la que dos expresiones denominadas dividendo y divisor dan como resultado un cociente. Y en la división de polinomios también existe una ley de exponentes, que dice que en la división de bases iguales, los exponentes se restan y si el exponente es 0, dice todo número de expresión elevada a la potencia 0 es igual a 1. Entonces, lo que quiere decir esto es que cuando tenemos la misma base y es una división, si en la multiplicación es una suma, cuando se multiplican se suman, obviamente como la división es el inverso multiplicativo, entonces en este caso es una resta.
¿Y qué pasa si esta resta da como resultado 0? Entonces es un 1. Porque cualquier número elevado a la 0 da como resultado 1. Y vamos a ver ahora. También existen diferentes casos. Así como en la multiplicación, aquí es división de un monomio entre un monomio, división de un polinomio entre un polinomio, entre un monomio, y la división entre un polinomio entre otro polinomio se hace un poquito más extensa. Pero igual es siempre el mismo procedimiento. Entonces, en este caso, la división de un monomio entre un monomio dice que primero hay que determinar el signo del cociente. O sea que de esta división, ¿cuál va a ser el signo? Sabemos que la expresión de arriba tiene un más y la de abajo tiene un menos. Y más por menos siempre da menos, ¿verdad? Entonces, como resultado vamos a tener, como cociente vamos a tener un signo negativo. Luego, dividir los coeficientes numéricos. Lo que hacemos es que separamos, colocamos por aparte los coeficientes numéricos y luego se aplican las leyes de los exponentes correspondientes, que en este caso, esta es la ley de exponentes que tenemos que aplicar. Entonces, primero tenemos que ver el signo, en este caso da negativo. Luego, los coeficientes numéricos, que es 33 partido 11, es 3. En este caso es 3. Y recordemos que al igual que la multiplicación, solo si tiene misma base, solo se operan los exponentes, ¿verdad? Entonces, vamos a apartar esto. Y recuérdense que para poder hacer la división tiene que ser la misma base. En este caso, los dos tienen A como base, ¿verdad? Entonces, 6, para el primer término, 6 menos 2 sería 4, A a la 4. Para el segundo término, que es B, 5 dividido 2, que sería en teoría 5 menos 2, sería B al cubo. Y C a la 4 dividido C a la 3, es 4 menos 3, sería C a la 1, ¿verdad? Entonces nuestro cociente sería este. Ahí. No sé si estamos bien todos. ¿Alguien tiene alguna duda? Ay, perdón. Todo bien, dice. Bueno, vamos a seguir ahora división de un polinomio entre un monomio. Gracias. Dice, primero se utiliza la propiedad distributiva. O sea que se distribuyen los términos, ¿verdad? Se divide cada término del polinomio entre el monomio y se suman o restan según sea el caso de los cocientes obtenidos. Entonces, en este caso, en realidad es muy sencillo porque tenemos este polinomio y tenemos que dividirlo entre este. Entonces, lo que hacemos es que agrupamos, o sea, dividimos, ¿verdad? En el primer término, 3a al cubo dividido este término, el segundo término y el tercer término por aparte. Y ahora que tenemos ya los términos por aparte, aplicamos la ley de exponentes. En este caso, 3 y 3, 3 dividido 3, 1, ¿verdad? Y a al cubo dividido a, se le resta 1 a 3, queda 2. En el segundo término es negativo, entonces se conserva al menos. 6 dividido 3 da 2. En este caso se dan cuenta que hay un término que no tenemos abajo. Entonces, recuérdense que la ley de exponentes dice que solo puede dividir bases iguales. Entonces, solo afecta a esta
A al cuadrado partido A da, porque 2 menos 1 da 1. Y la B, como no es divisible, entonces solo se conserva, solo se baja. Y el tercer término es 9 dividido 3 es 3. A dividido A es 1. Recordemos que si la resta de este menos este es igual a 0, entonces cualquier número elevado a 0 va a ser igual a 1. Entonces A y A se restan, da A a la 0, ¿verdad? Entonces desigual a 1. Y si 3b al cuadrado se multiplica por 1, da 3b al cuadrado. Entonces prácticamente solo se omite. Prácticamente, no sé si ustedes les enseñaron a ir tachando los términos así, los que se cancelan. Y este sería el resultado de la división de un polinomio de un monomio entre un polinomio. Y ahora vamos a ver el tercer caso, que es la división de un polinomio entre un polinomio. Entonces, estas son como que la secuencia que tenemos que llevar para poder resolver esta división. Entonces dice, primero se ordenan los polinomios de forma decreciente. Entonces, ¿a qué se refiere con decreciente? O sea, el exponente, ¿verdad? En este caso, si tuviéramos esta expresión, y la tenemos que ordenar de forma decreciente, significa del más grande al más pequeño. Recuerden que habíamos visto lo de los grados de las expresiones, ¿verdad? Ese sería el orden que tendríamos que colocarle. Perdón, este es un más. Menos 1. Ese sería el orden decreciente. Entonces, primero se ordenan de forma decreciente, se divide el primer término del dividendo entre el primer término del divisor. O sea que al igual que la multiplicación, primero se usa el primer término, luego el segundo, ¿verdad? Se multiplica el primer término del cociente por el divisor, o sea, este por este. Y el producto obtenido se resta del dividendo, que serían estos dos, obteniendo un nuevo dividendo. Con el nuevo dividendo se repiten las operaciones de los pasos 2 y 3 hasta que el resultado sea 0 o de menor exponente que el divisor. Entonces vamos a hacer esto rápidamente. Lo que tenemos es que este hay que dividirlo dentro de este, pero si se dan cuenta, el término es x al cubo menos 27. Entonces aquí hay unos términos faltantes, ¿verdad? Entonces lo que se hace es que se deja el espacio. 0x al cuadrado, porque cualquier número multiplicado por 0 da 0, ¿verdad? Más 0x menos 27. Esto va a hacer que podamos tener el orden descendente que nos pide en el primer paso. Y esto lo colocaron aquí. X al cubo más 0 al x al cuadrado más 0x menos 27. Y ahora lo que hacemos es que ya con todo este término, dice, se divide el primer término del dividendo entre el primer término del divisor. Entonces prácticamente lo que hay que buscar aquí es un número que multiplicado por el que vayamos a poner aquí nos dé este mismo. En este caso, x por x al cuadrado nos va a dar x al cubo. Recordemos que siempre cuando multiplicamos por el que se coloque aquí es negativo. O sea, se le invierte el signo, ¿verdad? Entonces, todo este término se va a multiplicar por el primero.
Entonces, ¿qué nos da? X por X al cuadrado menos X al cubo. Menos 3 por X al cuadrado más 3X al cuadrado. No sé si me entendieron. O sea, prácticamente lo que hay que hacer es que tenemos este y tenemos que buscar un término por el cual multiplicar esto que nos dé lo mismo o que nos trate de cancelar esto, ¿verdad? Entonces el primer término que encontramos es este, porque sabemos que si multiplicamos x por x al cuadrado nos va a dar x al cubo. Y luego que tenemos esto, se resta, ¿verdad? Este y este son iguales. 0x al cuadrado más 3x al cuadrado. Tenemos 3x al cuadrado, esto se conserva. Y ahora bajamos el siguiente término. Este se baja. Es como una división normal, ¿ve? Ahora tenemos que multiplicar, ahora tenemos que buscar un término que multiplicado nos cancele este. La cosa es que tenemos, igual en el primero teníamos que cancelar este, ¿verdad? Ahora tenemos que multiplicar por un término que cancele este. Entonces, x por 3x nos va a dar menos 3x al cuadrado. Entonces, este término ya va a poder cancelar este. Entonces, x por 3x da menos 3x al cuadrado. Y menos 3 por 3x da menos 9, pero más 9, porque menos y más da menos. Pero como aquí se coloca el inverso, entonces se vuelve más. Creo que es un poco confuso, pero no sé si me entienden bien. Sí, dice. Oh, bueno. Entonces, luego que bajamos este término, esos dos se cancelan y queda el 9x, ¿ves? Entonces ahora hay que buscar un término para cancelar este. 9x y tenemos x, va a ser 9. X por 9, 9x, y se le coloca el negativo. Y menos 3 por 9, 3 por 9 menos 27, pero como se coloca el negativo, se coloca más 27. Y si se dan cuenta, aquí estos dos términos se cancelan y nos queda 0. O sea que no tenemos residuo, ¿verdad? Y ese sería el resultado de la división de x al cubo menos 27 entre x menos 3. No sé si estamos bien. Y no sé si algunos de ustedes sabían. Dice, en este caso también puede quedar residuo. Sí puede quedar residuo. ¿Y qué pasa si queda residuo? Sería, se coloca así. Supongamos que aquí hubiera quedado un residuo de x menos 1. Entonces se coloca, si colocamos el término, quedaría así, x más 3x más 9, que es nuestro cociente, ¿verdad? Y a la par quedaría más x menos 1 dividido x menos 3. Claro que estos dos sí son divisibles, ¿verdad? Porque aquí hubiéramos podido usar otro número de 1. Entonces x a la 1 y se vuelve menos 1, pero es un asumiendo, ¿verdad? Estamos asumiendo. Entonces se coloca de esta manera. Lo, Usualmente los residuos no tienen el mismo grado, sino que el residuo quedaría, por ejemplo, así, y se divide dentro de una expresión con un grado mayor. Eh, entonces ahí sí ya no es divisible, ¿verdad? Porque este es mucho mayor que este.
Y ahora vamos a ver, la división se puede realizar de esta forma o se puede realizar mediante la división sintética. No sé si alguno de ustedes se recuerda de eso. La división sintética prácticamente es solo agarrar los puros coeficientes numéricos. Entonces vamos a, la, la división es 2x al cubo menos 7x al cuadrado. Esto es solo por si no logran ver muy bien. Más 5 dividido x menos 3, ¿verdad? Esto es lo que dice aquí. Entonces dice, primero se comienza por escribir los coeficientes apropiados para representar el divisor y el dividendo. Entonces, prácticamente solo se copian los coeficientes, ¿verdad? Está el 2x al cubo menos 7x al cuadrado. Aquí va un 0 porque no tenemos ningún término con x, ¿verdad? Y el 5 es una constante. Y lo dividimos dentro de 3, porque el dividendo es x menos 3. Entonces dice, se baja el 2 y se multiplica 3 por 2 es igual a 6 y se escribe el resultado en el renglón del medio. Luego se suma. O sea que tenemos aquí los coeficientes. Entonces se baja este, y se multiplica 3 por 2, 6. Y luego 7 menos 7 más 6 da menos 1. Se multiplica 3 por 2 igual a 6 y se suma menos 7 más 6 es igual a 1. Luego el siguiente paso dice, se repite este proceso de multiplicar y luego sumar hasta completar la tabla. O sea que si se dan cuenta, el 2 se bajó y se multiplica por para dar Luego se operan estos dos y se multiplica 3 por menos 1 para dar Estos dos se operan, da menos 3 y se multiplica por para dar este número, que sería menos 9, que es lo mismo que está aquí abajo. Y luego se resta 5 menos 9, da menos 4, que sería el residuo. Entonces dice, de la última línea de la división sintética se puede observar que el cociente es. Entonces ahora lo vamos a traducir ya con los, con las variables. Entonces, si sabemos que lo que dividimos fue 2x al cubo entre menos 7x cuadrado más 5 entre x menos 3. Si se dan cuenta, esta expresión tiene grado 1. X menos 3 es de primer grado, ¿verdad? Entonces, el resultado va a ser, si teníamos un x al cubo dividido solo un x, la expresión va a ser x al cuadrado, ¿verdad? Entonces, nuestro cociente va a tener el grado 2. Ahora, si hubiéramos tenido que dividir x al cubo y nuestro término y nuestro divisor hubiera sido x al cuadrado, nuestro cociente hubiera sido un x a la 1, ¿verdad? Entonces ahora lo vamos a armar, dice. Entonces los siguientes términos van a ser el cociente y siempre el último va a ser el residuo. Ahora si este es 0, es 0, ¿va? No hay residuo. Entonces sería 2x al cuadrado menos 1 por x menos 3. Si se dan cuenta, el cociente tiene grado 2 y el residuo sería menos 4.
Dice, por consiguiente, 2x al cubo menos 7x al cuadrado más 5 va a ser igual a esta expresión, pero usualmente se colocaría así, porque nuestra división fue 2x al cubo menos 7x al cuadrado más 5 dividido x menos 3, ¿verdad? Y esto va a ser igual a 2x al cuadrado menos x menos 3. Esta es la misma expresión, menos 4. Y este es nuestro resultado. No sé si alguien tiene alguna duda. No dice, no tiene ninguna duda. Ah, bueno. Que no les dé pena preguntar. Ahí sí que para eso estamos, ¿verdad? Para poder apoyarlos a ustedes. Así que no tengan pena preguntar. Ustedes pregunten lo que quieran. Y luego de haber visto la división, recuerden que vimos dos métodos. Que está este y el de la división sintética. Ahora vamos a ver esto que se llama productos notables. Creo que esto es ya es un poquito más familiar a lo que ustedes han visto. Entonces, productos notables es el binomio al cuadrado, es, es binomio al cubo, es trinomio al cuadrado. Son como patrones específicos en los polinomios, ¿verdad? Entonces vamos a ver el binomio al cuadrado. Dice, un binomio al cuadrado es igual al cuadrado del primero más el doble del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Si los dos signos de binomio son iguales, el doble del primero por el segundo es positivo. Prácticamente estas son como fórmulas que se han estandarizado porque siempre dan el mismo resultado, ¿verdad? Si se dan cuenta, aquí está. Dice, un binomio al cuadrado, o sea, un binomio porque tiene dos términos, 1, 2, al cuadrado, es igual al cuadrado del primero, que este es el primero, más el doble del primero por el segundo, el doble de este por este, más el cuadrado del segundo, que sería b por b al cuadrado. Dice, si los signos del binomio son distintos, el doble del primero por el segundo es negativo. O sea que si en vez de ser suma es una resta, el segundo término es negativo. Ahora, ¿por qué el tercer término no es negativo? Porque esto al cuadrado, menos por menos, da más. Entonces el último término sería positivo. Vamos a ver unos ejemplos de binomio al cuadrado. Que sería esto, x más c al cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la fórmula? El cuadrado del primero, es decir, x por x más el doble del primero, x por el segundo, más el segundo al cuadrado, por que sería x por x, x al cuadrado, 2xc, 2xc y por al cuadrado. Ahora el siguiente. Recordemos que estos términos no necesariamente solo son variables, sino que se pueden usar constantes y con coeficientes, ¿verdad?
Entonces vamos a hacer este. Dice, el primero al cuadrado sería 2y por 2y más el doble del primero, 2y, por el segundo, en este caso, es menos 4, más el segundo al cuadrado, menos 4 por menos 4. Entonces, 2y por 2y, 2 por 2 da 4, y por y, aquí se aplica la ley de exponentes, y a la 1 más y a la 1, va a ser igual a y a la 2. Y 4 sería 4 y a la 2, que sería este. Ahora el siguiente, el de en medio, es el doble del primero por el segundo. 2 por 2 da 4y por menos 4 menos 16y. Y el tercero, que es menos 4 por menos 4, da 16 positivo. Entonces aquí tenemos desglosado nuestro binomio al cuadrado. Y el tercer ejemplo, miren, créanme que esto de los signos es uno de los errores que más pasan en eh, cualquier examen. Incluso a mí ahí en la facultad me pasaba mucho que a veces cambiaba los signos, o en las integrales hay un más C que nunca agregaba y ahí siempre me quitaban puntos por eso. Entonces siempre pónganle mucho cuidado a los signos. En este caso, si se dan cuenta, el signo negativo está fuera del binomio. Entonces, este binomio primero lo operan y de último lo afectan por el signo. Porque si lo quieren hacer de una vez, se van a confundir. Porque hay que llevarle la secuencia, ¿verdad? Entonces mi recomendación es que primero hagan el binomio y luego lo afecten por lo que tienen afuera el signo. En este caso, el primero al cuadrado, 2 por 2, 4, x al cuadrado por más 2, sería 4x a la 4. El doble del primero sería 2 por 2, 4, por el segundo. 4 por menos 3, menos 12. Entonces se multiplica x al cuadrado y y. Entonces el segundo término es menos 12, x al cuadrado y. Y este término al cuadrado. 3 por 3, 9. Negativo, negativo a positivo, entonces sería más 9, y al cuadrado. Entonces nos queda 4x a la 4 menos 12x al cuadrado y más 9y al cuadrado. Y ahora sí le aplican el signo. En este caso queda negativo. A este lo convierte en positivo y a este lo convierte en negativo. Entonces queda negativo, positivo, negativo. No sé si alguno tiene alguna duda. Miren, yo creo que no va a dar tiempo de dar todo el contenido porque la verdad es que me falta me falta bastante. No sé si no les molesta que nos extendamos hasta las 7:30. No sé si tienen tiempo. Solo permítanme, déjenme ver si... Ah, no, sí, sí, sí. Es que pensé que no estaba grabando la clase y ya me había preocupado. Ahí estamos. Entonces vamos a seguir. Este... Entonces, luego del binomio al cuadrado, tenemos esta suma por diferencia. Ahora, si se dan cuenta, el binomio al cuadrado, prácticamente esto por el mismo término es lo mismo que esto, ¿verdad? Esto es lo mismo que esto.
Y si se recuerdan de que acabamos de ver de la multiplicación, es el primer término por todos los términos, A por A y A por B, y B por A y B por B. Solo se ordena A al cuadrado, A y B por A es lo mismo por las leyes de la multiplicación, que sería 2AB más B cuadrado. Y esto es lo mismo que esto. Ahora, ¿qué pasa si uno de estos dos términos cambia de signo? Eso es lo que vamos a ver ahorita. Se le conoce como suma por diferencia. Si dan cuenta, en esta parte ya no es A más B por A más B, sino que es A más B por A menos B. Entonces, en este caso es A cuadrado menos B. ¿Por qué? Porque si multiplicamos A por A al cuadrado, A por B menos AB, B por A más AB, lo vamos a ordenar de una vez, y B por B menos B al cuadrado. Entonces, estos dos, por ser iguales pero signo opuesto, se eliminan, ¿verdad? Y solo quedan A y B. Y este es un ejemplo. 2x más 5 por 2x menos 5. Solo se conserva el primer término al cuadrado menos el segundo término al cuadrado. O sea que es este al cuadrado y el segundo término al cuadrado con un negativo. 2x al cuadrado es 4x al cuadrado y 5 al cuadrado es 25. Ahora, lo que vamos a ver es el binomio al cubo, que es otro de los productos notables. Entonces dice, un binomio al cubo es igual al cubo del primero, o sea, el primero elevado a la 3, más el triple del primero al cuadrado por el segundo, más el triple del primero por el segundo al cuadrado, más el segundo al cubo. Está un poco más complicado este, ¿no? Pero prácticamente, entonces, es el primero al cubo, A al cubo, 3 veces este al cuadrado por el segundo, más 3 veces, y ahora en vez de elevar este al cuadrado, elevamos este al cuadrado. Este a la 1 y este al cuadrado. 3, este al normal y este al cuadrado, más el segundo término al cubo. Yo creo que todo esto no sé si lo acaban de ver o ya lo habían visto, si lo tienen bastante fresco. Prácticamente es más o menos como un repaso, ¿verdad? Y aquí está, si en vez de ser positivo, este es el negativo. Lo único que cambian son los signos. El segundo signo es negativo y el tercer signo es negativo. Y si el primer término es negativo, se invierten, ¿va? El primer término es negativo, el segundo es positivo, el tercero es negativo y el cuarto es positivo. Si se dan cuenta, prácticamente aquí se invierten los signos nada más. Si cambiamos de aquí, de este a este, ¿verdad? Y ahora vamos a hacer unos ejemplos del binomio al cubo. ¿Tienen alguna duda o tal vez muy rápido? Ahora vamos a ver un par de ejemplos nada más, porque en realidad esto es como una fórmula que ustedes se aprenden, ¿va? La ventaja es que ustedes van a poder tener material de apoyo en su examen, porque uno en mis tiempos, diría, cuando todavía se tenía que ir a la universidad a hacer el examen, ahí sí que uno iba
con lo que le cupiera a uno en la cabeza, ¿va? Entonces vamos a ver este término, este binomio del cubo. Entonces es el primero al cubo. Y sería x al cubo. 3 veces más 3 veces el primero al cuadrado. X al cuadrado. Por el segundo término. Que es 3. Más 3 veces. Y ahora es el contrario, ¿va? El primero normal a la 1 y el segundo ya al cuadrado. Y el segundo término al cubo, 3 al cubo. Y ahora solo hacemos las multiplicaciones correspondientes. Este se conserva porque no tuvo ningún cambio. 3 por 3, 9. X al cuadrado, 9x al cuadrado. Más 3 por x por 3 al cuadrado. 3 por 3, 9. Por 3, 27. 27x. Y 3 al cubo, que es 27. Entonces, esta es nuestra respuesta. Y ahora, en este caso, de una vez lo vamos a hacer. 2x al cubo, 2 por 2, 4 por 2, 8. X al cubo, x al cubo. Recuérdense que como lleva un menos, este se convierte en menos y el último término, ¿no? Sería 3 veces el primer término, 3 por el primer término al cuadrado. Por el segundo término normal. Entonces, 2x al cuadrado sería 4x al cuadrado. Por 3, 3 por 4, 12. Por menos 3, menos 36. Entonces da menos 36x al cuadrado. El siguiente término es 3 veces el primero, 3 por 2x, por el segundo término al cuadrado. Por este al cuadrado, ¿verdad? Entonces 3 por 2, 6x. 3 al cuadrado. Recuerden que el negativo va adentro. 3 por menos 3, 9. 9 por 6, 54. Entonces queda 54x. Y el tercer término al cubo. Menos 3 por menos 3 por menos 3 da 27. Menos 27. Y este sería el binomio al cubo, porque solo lleva dos expresiones. Fíjense que habíamos hablado de monomio, binomio, trinomio, y después ya se le conoce como polinomio. Y ahora vamos a ver un trinomio al cuadrado. Que iría de la siguiente manera. Dice, un trinomio al cuadrado es igual al cuadrado del primero, más el cuadrado del segundo, más el cuadrado del tercero, más el doble del producto del primero por el segundo, más el doble del producto del primero por el tercero, más el doble producto del segundo por el tercero. Ese sí está un poco más difícil de aprendérselo. Pero tal vez haciendo linitas de colores se entiende un poco más. Entonces, dice que es el primero al cuadrado, que es este. El segundo al cuadrado, que es este. El tercero al cuadrado. Y ahora, es el doble del primero por el segundo. Vamos a hacer un círculo rojo. Más el doble del primero por el tercero. Vamos a hacer un círculo azul. Más el doble del segundo por el tercero. Es un círculo verde. Entonces aquí tal vez se entiende un poco más, ¿verdad? Entonces, el primero, el segundo y el tercero al cuadrado, más el doble del primero por el segundo,
más el doble del primero por el tercero, más el doble del segundo por el tercero. Tal vez así se entiende un poco más, ¿va? Este es el trinomio al cuadrado. Y esto creo que es más sencillo aprenderse la ecuación que andar multiplicando así, ¿va? Y tiene que multiplicar este por el primero, este por el segundo, este por el tercero. Luego multiplicar este por el primero, este por el segundo, este por el tercero. Y luego tener que multiplicar este por el primero, este por el segundo y este por el tercero. Y luego ordenar todo, sumar términos semejantes. Es un poco más extenso, ¿verdad? Entonces es más sencillo aprenderse ya como que las ecuaciones típicas. Y vamos a ver un ejemplo. Este es el trinomio. Vamos a escribir. Sería x al cuadrado menos x más 1 al cuadrado. Creo que así se ve un poquito mejor, ¿va? Entonces, habíamos dicho que es el primero al cuadrado, x al cuadrado, más el segundo al cuadrado, menos x al cuadrado, más el tercero al cuadrado, más el doble del primero por el segundo, que es esto, más el doble del primero por el tercero, el doble del primero por el tercero, más el doble del segundo por el tercero, más el doble del segundo por el tercero. Y ahora ya solo se multiplica y se suma y se resta correspondientemente según los exponentes, ¿verdad? Entonces este da un x a la 4. Sería x a la 4. No x4. Más x al cuadrado, porque es menos por menos, da más x al cuadrado, más 1. Ahora, 2 por x al cuadrado por menos x, da menos 2x al cubo. Este da como resultado este. 2x al cuadrado por 1, 2x al cuadrado. Y 2 por menos x por 1, menos 2x, ¿verdad? Ahora cancelamos términos semejantes, o sumamos o restamos. Este se suma con este, porque él tiene la misma base exponente. Y se ordena. 1 y 2 da 3, que es este. Entonces, x a la 4 menos 2x al cubo más 3x al cuadrado menos 2x más 1. Entonces ya ordenado nos da esto. ¿Vamos bien? ¿Alguien tiene alguna duda? Bueno, entonces vamos a seguir a otro ejemplo de esto mismo. Se voy a borrar esto. Entonces tenemos un trinomio al cuadrado. Entonces es el primero al cuadrado más el segundo al cuadrado más el tercero al cuadrado, ¿verdad? Tercero al cuadrado. Más el doble del primero por el segundo. 2 por 2x al cuadrado por menos x. ¿Qué es esto? Más el doble
del primero por el tercero. Doble del primero, 2x al cuadrado, por el tercero, por menos 3. Y el segundo por el tercero, ¿verdad? 2 por el segundo, que es menos x, por el tercero, menos 3. Ya solo multiplicamos y ordenamos, ¿verdad? 2x al cuadrado, 4x al cuadrado, menos x al cuadrado da x al cuadrado, menos 3 al cuadrado da 9. Ahora, 2 por 2, 4. X al cuadrado por menos x, menos 4x al cubo, que sería este. 2 por 2, 4x al cuadrado por menos 3, menos 12, ¿verdad? Que sería este. Y el último término, 2 por menos x, menos 2x, menos 2 por menos 3, más 6, ¿verdad? Que sería este, más 6x. Y ahora ordenamos y miramos si hay términos semejantes. Solo sería estos, ¿verdad? X al cuadrado y x al cuadrado. Entonces estos dos se restan. Menos 12 más 1, menos 11. Que sería este. Y el 6 se conserva, el 9 se copia, el 4x a la 4 se copia. Y ahí sería nuestro resultado. Y ahora suma y diferencia de cubos. Dice, ahora en vez de desarrollar las expresiones, lo que hacemos es factorizarlas, o sea, descomponerlas en factores. Es decir, la escribiremos como el producto de otras dos expresiones. La forma en que se factoriza la suma y la diferencia de cubos es la siguiente. Cuando ustedes vean esto, una suma de cubos, es decir, el cubo de un término más el cubo de otro término, esto es equivalente a esto. Es lo mismo. Y este es lo mismo a este. Ahora, ¿para qué les va a servir esto? Luego hay expresiones donde tienen estos dos y necesitan factorizarla. Pero estos dos son equivalentes, por decir así. Por eso llevan el signo igual, son iguales a esto. Entonces, lo que vamos a hacer es factorizar. Entonces, dice 8x al cubo más 27. Entonces, es el primer término al cubo más el segundo término al cubo. Entonces, lo que hacemos es que en vez de desarrollarlo, como que lo factorizamos, como que le hacemos el proceso contrario, ¿verdad? Entonces, para que esté el primer término al cubo, sabemos que 2 al cubo es 8. Y x al cubo es x al cubo. Pero esto es lo mismo que esto. 2x al cubo. Y el 27 sabemos que es 3 al cubo. Que es esto mismo que está aquí, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a hacer es que a al cubo más b al cubo, sabemos que esto es a y este va a ser b. A al cubo, pero lo voy a poner aquí. A al cubo más b al cubo. Entonces, ahora que ya tenemos estos términos, ya podemos operarlos aquí. Entonces, es a más b. En el primer término va a ser a, que es 2x, más b, que es 3. 2x más 3. El primero al cuadrado, o sea, 2x al cuadrado, menos el primero por el segundo, menos el primero, que es 2x, por el segundo 3, más el segundo al cuadrado, más 3 al cuadrado. Entonces sabemos que 8x al cubo más 27 es exactamente lo mismo que esto. Porque 2x al cuadrado es 2 por 2, 4, x por x, x al cuadrado, ¿verdad? Menos 2x por 3, 6x más 9. Y ya tenemos nuestra suma de cubos. Y si es una diferencia de cubos, lo único que pasa es que se le invierten los signos, ¿verdad?
Se dan cuenta, en vez de más es un menos. Y en el segundo término, en el segundo signo, perdón, en vez de un menos es un más. Y eso sería todo referente a suma y diferencia de cubos. Y ahora vamos a ver esto que se llama binomio de Newton. Miren, esto se ve bien complicado, pero van a ver que es bien fácil. Así que no se asusten. Dice, el binomio de Newton es una fórmula que nos permite hallar las potencias de un binomio. Acuérdense que habíamos visto a más b al cuadrado. A más b al cubo. Entonces, no solo existe al cuadrado y al cubo, sino que este a más b, bueno, a más menos b, puede llegar a la n. Cuando se le llama a la n, significa que puede adquirir cualquier valor real, ¿verdad? De los números reales. Entonces, a la n significa que puede ser a la 1, a la 2, a la 3, a la 4, así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, Newton descubrió que existe un patrón específico cuando son potencias de binomios. Dice, para poder observar el número de términos es n más 1. Dice, los coeficientes son números combinatorios que corresponden a la fila enésima del triángulo de Tartaglia, también conocido como triángulo de Pascal. Entonces, alguien desarrolló este triángulo para obtener los coeficientes numéricos de las potencias de un binomio. Entonces, se dan cuenta que habíamos visto. Vamos a ver. Esto está al cuadrado. Y aquí está el cubo. Pero ¿qué pasa cuando necesitamos uno de estos a la 4? O a la 5, o a la 6, a la 7, a la 8. Entonces, alguien muy inteligente o alguien muy loco se dio cuenta de esto, ¿verdad? Y desarrolló el triángulo de Pascal. Dice, en el desarrollo del binomio, los exponentes que van disminuyendo de 1 a 1, de n a 0, y los exponentes de b van aumentando de 1 en 1 y de 0 a n, de tal manera que la suma de los exponentes de a y de b en cada término es igual a n. Ahorita que hagamos un ejemplo se va a entender un poco más. Dice, en el caso de uno de los términos del binomio sea negativo, se alteran los signos positivos y negativos. Ejemplo. Entonces, lo que voy a hacer es... permítanme. Ahí estamos. Entonces, tenemos este binomio, porque tiene aquí un término, 1, y aquí tiene 2 términos, entonces es un binomio. Y está elevado a la 5. O sea que a más menos b a la n. En este caso, a va a ser igual a x, b va a ser igual a 2y y n va a ser igual a 5. Solo es de identificar como que la forma en la que se escribe, ¿verdad? Entonces, dice, los exponentes de a van disminuyendo. O sea que a en este caso es x. Si se dan cuenta, 5, 4, 3, 2, 1. Los exponentes de a van disminuyendo de 1 en 1. De n a 0. O sea, de 5 hasta 0. Que aquí sería x a la 0. Y los exponentes de b va aumentando. O sea que aquí, si tuviéramos el b, sería 2y a la 0. Recordemos que cualquier número elevado a la 0 es 1. Aquí ya 2y, este término va a la 1. 2y al cuadrado, al cubo, a la 4. Y aquí a la n, eso a la 5.
prácticamente, si esta fuera, supongamos que A, que es X, comienza en 5 y termina en 0, ¿verdad? Y 2Y, que es B, comienza en 0 y termina en 5. Entonces, prácticamente, si leemos de izquierda a derecha, perdón. Entonces, prácticamente los valores van así, ¿verdad? Este comienza en 5, va a 0 al final de la expresión, y este comienza en 0 y termina en 5. Ahorita que lo explique se va a entender un poco más. Entonces, va el primer término. Este es n5. Permítanme. N y el de abajo sí solo son números. Entonces, este es una n que va a ser este 5. Y el de abajo son como que los espacios que van usando, ¿va? Los términos. Entonces, si se dan cuenta, si está a la n, van a ser n cantidad de términos también. Entonces, vamos a comenzar. Entonces, está el primero, va a comenzar a las 5, que sería a las 5, ¿verdad? Más. Luego se le resta n-1, que serían 4. Recordemos que n es igual a 5. n-1 es igual a 4. X a la 4. Ahorita solo vamos a ir viendo lo del primer término. Entonces, primero es a la 5. Luego va a la 4. En el tercer término, voy a separar aquí. En el tercer término es n-2, que es igual a 3. X. En el cuarto término ya es n-4. Perdón, n-3. 5 menos 3 es 2. En el siguiente término es n-2, que es igual a... No, pero n-4, que es igual a 1. Y en el quinto término ya es n-5, que es igual a 0. Estos van a ser los exponentes de a. A la 5, a la 4, o sea, x. No sé, es que creo que lo estoy confundiendo. A es igual a x. A es igual a x, habíamos dicho, ¿verdad? Y b es igual a 2y. Entonces, en el primer término, me perdí. Bueno, va. Lo voy a tratar de explicar de esta forma. Entonces, los exponentes van a ir aumentando. El exponente de a comienza en 5, termina en 0. Y los exponentes del término b comienzan en 0 y terminan en 5. Entonces, vamos a usar los términos de a en rojo y los términos de a, perdón, en azul, y los términos de b en rojo. Entonces, este va a ser el término. Si agarramos a es igual a x. Entonces, en el término 5, a, que es x, va a tener un exponente de 5. En el término 4,
va a tener un exponente de 4. En el término 3 va a tener un exponente de 3. En el término 2 va a tener un exponente de 2. En el término 1 va a tener un exponente de 1. Y en el término 0 va a tener un exponente de 0. Esto es A. Y ahora si hablamos de B, B comienza con un exponente de 0, luego un exponente de 1, que es este término. Luego va un exponente de 2, un exponente de 3, exponente de 4 y termina con un exponente de 5. No sé, tal vez ahí ya se orientaron un poquito más. Sí, dice. Miren, esta parte creo que solo los confunde un poco más. Porque esto es prácticamente nada más para que se guíen. Bueno, entonces, en el primer término, A va a ser igual a 5 y B va a ser 0 de exponente, ¿verdad? Ahorita solo estamos hablando netamente de los exponentes. ¿Por qué? Porque el triángulo de Pascal nos ayuda a conocer los coeficientes o las constantes. Entonces, ahorita solo estamos viendo los puros exponentes, ¿verdad? Entonces, a la 5, luego a la 4, pero ya entra 2y a la 1. En el tercer término va a al cubo y b al cuadrado. En el cuarto término va a al cuadrado y b al cubo. En el cuarto término es a la 1 y b a la 4. Y en el último término es a la 0, que es prácticamente x a la 0. X a la 0, b a la 5. No sé si ahí se entiende un poquito más. Dice, ahora sí entendí. Es lo que les había dicho, que A termina, comienza en 5, termina en 0, el exponente, y los exponentes de B comienzan en 0 y terminan en 5. Ahora, luego que ya tenemos todo esto, lo que vamos a hacer es ordenarlo. Sabemos que tenemos x a la 5, 2y a la 0, más x a la 4, 2y a la 1, más x al cubo, 2y al cuadrado, más x al cuadrado, 2y al cubo, más x por 2y a la 4, más x a la 0, 2y a la 5. Así se entiende un poco más, ¿verdad? Ahora tenemos este montón de términos. Este y este. Lo que sabemos es que n es igual a la 5, ¿verdad? Entonces, obviamente este polinomio va a llevar exponentes, pero va a llevar coeficientes numéricos, que son estos. Para esto fue que desarrollaron el, el triángulo de Pascal, o de Tartaglia, creo que también se le llama. Si pueden, apunten esto, les voy a dar así un ratito. Apunten esto porque ahorita necesito regresar a la parte del triángulo para poder explicarles bien esta parte.
No sé si ya lograron copiar. Bueno, voy a borrar. Ahora me voy a mover para arriba. Entonces, mejor voy a borrar esto, solo esta parte. Así conservamos esa parte de abajo. Va. Lo que sabíamos es que tenemos un n a la 5, ¿verdad? Dice, ¿ese es ejemplo de n igual a la 5? Sí, cuando nuestro n es igual a 5. Entonces, ahora que ya sabemos cuáles son los exponentes eh, de nuestros términos del polinomio, lo que tenemos que hacer es saber cuáles van a ser los coeficientes numéricos. En este caso, va a ser este. N es igual a la 5. Entonces, al primer término le vamos a... Voy a borrar aquí. Ahí. Al primer término le vamos a poner un 1, al segundo lo multiplicamos por 5, al tercero lo multiplicamos por 10, al cuarto por 10, al quinto por 5 y al sexto por 1. O sea, imagínense la cantidad de veces que esta persona tuvo que resolver estos polinomios, perdón, estos binomios, para poder darse cuenta de este patrón, ¿verdad? Fueron un montón de veces. Entonces, sabemos que el 2y es 1, ¿verdad? Entonces tenemos 5x, x a la 5, perdón, y le ponemos como coeficiente numérico 1, 1x a la 5, más, va a ser 5, x a la 4, por 2y, más, aquí le agregamos un 10, 10 por x al cubo, por 2y al cuadrado. Si quieren, lo que voy a hacer es que de una vez voy a ir multiplicando estos para que no tengamos 10x al cubo. 2y al cuadrado, sabemos que es 4y al cuadrado. Aquí le agregamos otro 10, más 10. X al cuadrado. 2 por 2, 4 por 2, 8. Por 8y al cubo. Más 5. X por 2y. Más 1. Que es este. 1 por 2y a la 5. 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16 por 2, 32. 1 por 32 y a la 5. Entonces, para esto nos va a servir el triángulo de Pascal. Para obtener únicamente los coeficientes numéricos y para obtener los exponentes hacemos este otro de el primer término a la 5, el segundo a la 0. El siguiente es a la 4, el otro es a la 1. A la 3, a la 2. A la 2, a la 3. A la 1, a la 4. A la 0, a la 5. Y esto sería. Ahora solo tenemos que terminar de multiplicar esto para obtener el resultado final, ¿verdad? X, que sería x a la 5 más 2 por 5, 10. 10x a la 4y más 10 por 4, 40.
40 x al cubo, es este, perdón, x al cubo, y al cuadrado, más 10 por 8, 80, x al cuadrado, y al cubo, más 5 por 2, 10, x, y a la 4, perdón, aquí me faltó algo. Y a la 4, que sería este 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16. 16 por 5 sería 80, ¿verdad? 80x y a la 4 más 32 por 1, 32 y a la 5. Y esto sería el resultado de x más 2y a la 5. Está un poco complicado, ¿verdad? Y aquí está. Pero alguien, el que logró darse cuenta de todo esto, lo que hizo fue que le redujo un montón de trabajo a la gente, ¿verdad? Porque se dio cuenta de un patrón en este tipo de potencias de binomios.